¿Cómo soltar emociones para que el pasado deje de dirigirte? Bienvenida al último video de esta serie ¿Por qué no cambias aunque hagas terapia? Si llegaste hasta aquí, quiero empezar diciéndote algo importante. Esto no es casualidad. En el primer video hablamos de por qué no cambias aunque ya haya trabajado en ti y vimos el problema no es falta de conciencia, sino emociones no resueltas que siguen viviendo en el cuerpo. En el segundo video hablamos de por qué sentir da tanto miedo y cómo aprendimos a huir de las emociones. Y te invité a algo muy concreto, a observarte. Hoy vamos a dar el siguiente paso. ¿Por qué observar es fundamental? Pero llega un momento en el que también necesitamos saber qué hacer con eso que sentimos. En este video quiero enseñarte algo muy práctico, muy profundo a la vez. Cómo funciona realmente el proceso de soltar. ¿Qué significa dejar ir una emoción? Y cómo empezar a liberar lo que tu cuerpo lleva tiempo sosteniendo para que el pasado deje de dirigir tus reacciones. Desde un lugar mucho más amable, más honesto, más efectivo y más profundo. Si alguna vez sentiste que entendías todo, pero algo seguía ahí adentro, este video es para ti. Mi nombre es Katy Neri. Yo soy psicóloga, terapeuta, apasionada por el crecimiento personal y quiero y tengo el profundo deseo que tú sigas creciendo personalmente y cambies tus patrones para que puedas crear una vida diferente, más abundante, expansiva, que se sienta en paz, en coherencia desde tu autenticidad. Empecemos. El pasado no se sana recordándolo. Se sana liberando la emoción asociada, porque el cuerpo no distingue tiempo. Para el cuerpo, una emoción del pasado se siente ahora y por eso también se libera ahora. Quiero explicarte algo con claridad. Cuando vivimos una experiencia con una carga emocional muy alta, una experiencia que el sistema registra como dolorosa, amenazante o abrumadora, eso que llamamos trauma, no se guarda en el cuerpo como una historia ordenada. No se guarda como pasó esto, luego esto y después esto. No es una película bien armada, son fragmentos, sensaciones corporales, emociones intensas, estados internos, presión, miedo, soledad, impotencia, vergüenza. Eso es lo que queda registrado. Entonces, en el presente, cuando el cuerpo experimenta una sensación parecida, aunque la situación sea completamente distinta, el sistema de supervivencia es el primero en reaccionar. Y si el sistema dice algo como, esto se siente familiar, esto se parece a algo que dolió mucho, mejor activamos las defensas. No porque estés en peligro real, sino porque el cuerpo aprendió que esa sensación estuvo asociada con dolor. Ahí es cuando el pasado se superpone con el presente. La emoción aparece con una intensidad que obviamente no corresponde del todo a la situación actual, sino que viene con una carga del pasado. Y obviamente vas a reaccionar fuerte, te vas a desbordar, vas a explotar, te vas a cerrar y vas a huir. Y luego, obviamente, cuando pasa el tiempo y miras la situación con más distancia, piensas, ¿por qué reaccioné así? No tenía sentido. Y obviamente no lo tenía desde la mente, pero para el cuerpo sí. Entonces, por eso, repetir patrones no es un problema de falta de conciencia, sino de emociones no liberadas. Entonces, cuando esa emoción se libera, el recuerdo pierde carga, se disuelve y el sistema nervioso se reorganiza. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy. Es importante que entiendas que aquí aparece una confusión y es, muchas personas intentan sanar fortaleciendo emociones positivas. Se dicen, por ejemplo, tengo que ser más feliz, tengo que agradecer más y tengo que sentir alegría porque no puedo disfrutar de esto si tengo una buena vida. Pero muchas veces no podemos sentir placer, conexión o alegría, no porque estemos dañados, sino porque estamos resistiéndonos a sentir lo que llamamos emociones negativas. Mientras una parte del sistema está en lucha, otra parte de tu sistema no puede relajarse. Entonces, al final, no puedes forzar las emociones positivas. Las emociones positivas van a aparecer, pero van a aparecer cuando sueltes la resistencia a experimentar las emociones que llamamos negativas, cuando dejes de resistir, cuando se abandona el control. Y por eso, al final, la paz no se crea. La paz se revela cuando dejamos de pelear con lo que sentimos. Y aquí hay algo demasiado importante. No soltamos porque entendemos algo. Entendemos algo porque soltamos. Entonces muchas personas se quedan atrapadas en un círculo muy frustrante. Van a terapia, leen, hablan, analizan, comprenden y dicen, ya entendí, ya sé dónde viene, pero sigo aferrado a eso, sigo repitiendo porque sigo resistiéndome a sentir la incomodidad. Y obviamente, para que esto no se quede en teoría, te voy a contar un ejemplo muy real. Durante mucho tiempo, Eduardo y yo teníamos un conflicto que se repetía una y otra vez. Siempre giraba alrededor del mismo tema, la distribución de tareas en la casa. Yo sentía que cargaba con demasiado y él sentía que yo lo obligaba a hacer las cosas y quería que las cosas fueran a mi manera. Yo reclamaba, él se cerraba. Yo me frustraba, él se defendía. Y entrábamos en una dinámica muy desgastante de qué hice yo, quién hizo más, qué hiciste tú, qué hizo el otro, quién debe qué. Y se los juro que podíamos hablarlo 1000 veces en
entenderlo, acordar cosas, pero el conflicto volvía. Hicimos una experiencia con un psicodélico que ayuda a que cuando lo consumes, la amígdala se apaga. O sea, la amígdala es la parte del cerebro que controla el miedo, que te mantiene alerta, que no te metas por ahí porque eso duele, porque da miedo. Entonces, cuando esa parte del cerebro se apaga, pues puedes experimentar esas cosas que te dan miedo porque ya no tienes miedo a experimentarlas. Entonces estábamos ese día hablando y lo primero que pasó es que apareció la historia. Y empezamos a entender de dónde venía cada uno. En mi caso, conectar con algo muy antiguo. Cuando mis papás se divorciaron, mi mamá me crió prácticamente sola. O sea, tenía que ser mamá, papá, proveedora, todo. Entonces yo, sin darme cuenta, crecí cargando, aprendí a sostener, porque si yo no lo hacía, si yo no sostenía, nadie lo hacía por mí. Entonces yo aprendí obviamente a no quejarme y a pedir ayuda solo cuando ya no podía más. Y en el caso de Eduardo apareció otra historia. Familiares que le pedían favores a él constantemente y cuando él decía que no, venía la culpa, el reclamo emocional, ay, entonces no me quieres, como que básicamente no le dejaban que decir que no al favor. Entonces obviamente estas dos personas, una que cuando pide, ya pide agotada y no acepta un no como respuesta. Y el otro, que cuando lo ponen un 3 y 2, que no puede decir no como respuesta, se recuerda ese dolor del pasado, evidentemente se estaban triggerando esos patrones y estábamos ahí estancados. Entonces, primero apareció la historia, como que entender qué pasaba, y luego empezó el entendimiento. Yo empecé a llorar profundamente ese dolor de como niña haber cargado todo, que no tuvo tiempo para experimentar porque tenía que hacer la tarea, porque tenía que resolver, porque no había nadie ahí para consolarla ni para entenderla. Y Eduardo lloró también demasiado lo que le dolía, los ciclos no resueltos. Experimentamos la emoción, sí, entendimos la historia, porque obviamente es importante, pero al mismo tiempo nos permitimos experimentar las emociones sin juicio, por lo que realmente transformó la dinámica fue la liberación emocional. No fue solo intelectual, fue también corporal la experiencia. Procesamos esas emociones que durante mucho tiempo no fueron procesadas. Entonces, esa experiencia profundamente emocional, profundamente sentida, nos cambió. Te juro que más nunca volvimos a pelear, porque entendimos que yo tenía que pedir ayuda antes de cargarme, él me podía decir que no, o sea, fue todo un proceso, pero ya lo podíamos entender, porque ya no había la emoción que nos enceguecía el entendimiento posterior. Entonces, obviamente había un crecimiento. Y a ver, no te cuento este ejemplo para decir que esta es la forma, que hay que consumir psicodélicos para resolver problemas. No, te lo cuento para que entiendas algo fundamental. Los problemas se resuelven cuando se libera la emoción que los sostiene, no cuando se entienden solamente. Entonces, la herramienta puede variar, el camino puede ser distinto, pero el principio es el mismo. Mientras la emoción siga atrapada siendo no sentida, el patrón se repite. Cuando la emoción se libera, la vida se reorganiza sola. Entonces, ¿cómo dejamos ir la emoción para que no se quede atascada? Y aquí quiero que lo entiendas con una idea muy simple. Dejar ir no es pensar distinto. Dejar ir es sentir distinto. No es que te convenzas, no es que lo expliques, no es que lo trabajes realmente. Es que le deja al cuerpo el permiso y el espacio para completar lo que quedó incompleto. Y esto tiene un método y un mecanismo. Primero, el paso 1 es detectar qué está pasando ahora mismo. Y aquí hay una distinción que lo cambia todo. No es estoy ansiosa, tengo miedo. Es cómo se siente esa ansiedad o ese miedo en tu cuerpo. Porque ansiedad es una etiqueta, pero el cuerpo vive otra cosa. Vive un nudo, vive un apretón, un calor, un temblor, una presión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esto. ¿Dónde lo siento? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué forma tiene? Se siente como un peso, como un vacío, como una presión, como una electricidad. Y si no hay espacio en esa conversación para sentir, pide el espacio, pide el tiempo. No tienes que resolverlo en ese momento. En ese punto en el que te estás observando en tu cuerpo, ya saliste de la mente y entraste al cuerpo. Entonces viene el paso 2, que es separar la sensación de la historia. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierde, porque sentimos una cosa y la mente se va directo a la película. Entonces tú haces algo distinto. Ok, la historia es esto, pero lo que yo voy a trabajar es la sensación. Entonces la pregunta es, ¿puedo dejar la historia de un lado por un minuto y quedarme solo con la sensación? Y ahí es cuando voy, la siento, pido un tiempo para poderla experimentar. Y ahí es cuando viene el paso 3, permitir la emoción. Aquí no haces nada para cambiarla, la permites. Y permitir significa no pelear, no apurarla, no corregirla, no juzgarla, no distraerte. Es decir, ok, puedes estar aquí. Y es cuando viene el paso 4, quedarte. Toda emoción tiene un ciclo natural. Sube, llega al pico y luego baja. Si te quedas de verdad en la emoción, esa emoción se va a mover, esa emoción va a pasar. El tema es que cuando no se mueve, casi siempre es porque estás pensando, no sintiendo. Entonces, para eso tienes que soltar el control.
que es el paso 5. Entonces suelta el control. No la sientas para que se vaya. Siéntela aunque no se vaya rápido. Cuando no hay presión por cambiarla, el sistema se relaja y la emoción empieza a disolverse sola. Entonces, antes de cerrar, quiero decirte algo importante. Si alguna vez intentaste soltar y sentiste que no te funcionó, no es porque no puedas soltar, es porque hay unos errores comunes. ¿Cuáles son esos errores? 1, querer soltar para que la emoción se vaya rápido y así la emoción no va a fluir. 2, quedarte en la historia en vez de en el cuerpo. Porque me dijo esto, ¿qué le debería responder? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Me está controlando? ¿Debería ser diferente? Control. El otro error es juzgar la emoción. Si yo digo, yo no debería sentir esta rabia, yo no debería sentir esta envidia, yo no debería sentir esto, estoy juzgando la emoción. Y cuando yo juzgo algo como malo, obviamente no me lo voy a permitir sentir. 4, querer hacer este método perfecto. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Tienes toda una vida ocultando emociones, ignorando las sensaciones del cuerpo, actuando en automático. Otro error común es intentar soltar cuando el cuerpo está demasiado activado. Yo no puedo pasar la página de la rabia si yo no he experimentado la rabia y estoy demasiado activada. Recuérdate que la emoción es energía en movimiento y si esa energía está alborotada dentro de tu cuerpo, tú no puedes hablar en paz con una persona. Tú tienes que primero experimentarla. Tienes que permitirte poder tomar distancia de la situación y experimentar esa emoción y luego volver con más calma, con más capacidad, con más claridad, con una emoción que cerró el ciclo. Entonces, cuando la emoción es demasiado intensa, primero tienes que sentirla, regularla y crearte seguridad para poderla sentir. Entonces, quiero cerrar esta serie con esto. Si te cuesta soltar, no es porque estás fallando, es porque tu cuerpo aprendió a protegerse. Y ahora estás aprendiendo algo nuevo, que sentir no es peligroso. Soltar no es forzar, es permitir. Y cuando empiezas a permitir poco a poco, el pasado empieza a dejar de dirigir tu vida. Soltar no es una técnica que se aplica una vez y ya. Es una habilidad corporal que se practica. Y como toda habilidad nueva, al principio se entrena con paciencia, con repetición y con acompañamiento. Y por eso quiero decirte algo con mucha honestidad. Esto que te acabo de enseñar es exactamente el tipo de trabajo que yo hago en mis sesiones individuales y sobre todo en mi programa Claridad y Conexión. Porque claridad y conexión no es solo entenderte, no es solo hablar de emociones, es aprender a vivir desde tu cuerpo, a liberar lo que ya no necesitas cargar para que puedas construir una vida hecha a tu forma, una vida más auténtica, más alineada con tu propósito, más expansiva, abundante y en paz, y no una vida dirigida por tu pasado. En claridad y conexión vamos a profundizar esto al máximo junto con todo lo que tiene que ver con claridad, límites, relaciones, propósito y encarnación. Intenta empezar a aplicar esto. Si sientes que este trabajo te llama y quieres estar acompañada en el proceso, yo estoy aquí para acompañarte. Ahora, si todavía no estás seguro de dar ese paso, pero quieres estar cerca, seguir aprendiendo, escuchar, compartir y no hacerlo sola, te invito a unirte a La Fogata, que es un grupo de WhatsApp donde yo comparto contenido e información más cercana para ayudarte. Te dejo todos los links aquí abajo y espero que te haya gustado profundamente esta serie. Puedes volverla a escuchar las veces que necesites. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios. Recuérdate que si hay alguna persona que sientes que le puede funcionar, envíale este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Te espero en La Fogata y nos vemos en un próximo video. Un besito grande. Chao, chao.